¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos a este miércoles 22 de abril. Tenemos mucha información para hoy. Además, les vamos a contar que la mañana se presenta nubosa con 15 grados a esta hora en el sur del país y 84% de humedad. La máxima para hoy en la zona metropolitana y en todo el sur, 21 grados. Vamos a estar saludando en instantes a la compañera Paula Barquet, que está solucionando unos problemitas técnicos. ¿Estás, Pau? Estoy por teléfono. Buen día para todos. Buen día, querida, ¿cómo estás? No sé qué le pasó a la aplicación hoy, que me está dando un error ahí que no estoy pudiendo solucionar, no me deja conectarme, pero bueno, ya veremos cómo lo resolvemos. Tenemos 3 horas para solucionarlo. Bien. Hay tiempo. Bueno, la mañana se presenta nubosa y cubierta, va a estar igual de tarde, es una jornada idéntica desde la mañana hasta la noche, sin pronóstico de lluvia. Eso en el sur del país. En el centro de Uruguay, 13 grados ahora, 94% la humedad y la temperatura máxima en las primeras horas de la tarde será de 25. De mañana está nuboso y cubierto con probables precipitaciones aisladas y de tarde nuboso a cubierto con probables lluvias aisladas también. Por último, ya les cuento cómo está la cosa en el norte del país. Perdón. 16 grados ahora, 88% de humedad y la máxima será de 31, bastante alta, nuboso y cubierto en la mañana y de tarde algo nuboso y nuboso, sin agua. Todo pasa. Las noticias en bandeja. Una veintena de integrantes de los equipos de gestión de hospitales de ACE en el oeste y este del país renunciaron en protesta por la forma en la que fue cesada del cargo la directora regional Alejandra Caputi y por la designación de Fernando Silva en su lugar. Silva, que es militante de Cabildo Abierto, había publicado en redes sociales hace un par de semanas varios mensajes en los que decía que es una pena y genera malestar recorrer hospitales públicos. La Asociación de Supermercados del Uruguay emitió un comunicado en el que exhorta a sus clientes a usar tapabocas mientras realicen sus compras como medida de prevención para evitar contagiarse de coronavirus. La exigencia rige desde el viernes, anunció la gremial empresarial, aunque el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, había dicho que el uso obligatorio de mascarillas regiría desde hoy miércoles. Hoy vuelven las clases con asistencia voluntaria en 543 escuelas rurales de todo el país, exceptuando al departamento de Canelones. Los cursos presenciales serán 3 veces por semana y para el comienzo se firmó un protocolo que establece las condiciones de reinicio, entre ellas la obligación de que los centros sean higienizados constantemente. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, será recibido esta tarde por la Comisión de Constitución y Legislación del Parlamento en el inicio del tratamiento de su desafuero. El procedimiento fue solicitado por la Fiscalía, ya que el fiscal Rodrigo Morosoli entiende que el excomandante del Ejército omitió informar a la justicia y al gobierno sobre confesiones de José Gabazo en un tribunal de honor militar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no sabe si el líder norcoreano Kim Jong-un está enfermo, pero le deseó suerte en sus posibles dolencias. Jim Sciutto, de la CNN, afirmó el lunes que la Casa Blanca está monitoreando información de inteligencia que sugiere que el dictador de Corea del Norte está en grave peligro después de someterse a una cirugía. Y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, postuló a Montevideo para que la final única de la Copa Libertadores 2022 se juegue en el Estadio Centenario. Durante una entrevista con Telemundo, Alonso también informó que se reunió con el presidente Lacalle Pou y todavía no se fijará una fecha de reinicio de entrenamiento en los clubes uruguayos. De 7 a 10, todo pasa. Son las 7:05 de la mañana y les proponemos un programa súper interesante. A continuación estaremos desarrollando todas las noticias. Y luego, en Todo Pasa, vamos a estar conversando con Víctor Giorgi, director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente. Y sobre las 9 de la mañana vamos a pasar una entrevista que grabé hace pocas horas con el cineasta uruguayo Federico Álvarez, radicado en los Estados Unidos, radicado en Los Ángeles. Ahí vive muy cerquita del barrio Hollywood. Relativamente cerca del famoso cartel de Hollywood vive Fede Álvarez. Bueno, vamos a estar escuchando esa entrevista. Y luego vendrá Fernando Pelu Pereira con su espacio musical, hoy dedicado a Metallica.
¿Qué te parece si empezamos a desarrollar las noticias, Pau? Dale, perfecto. ¿Cómo estás anímicamente ahí hablando por teléfono? Bien, tranqui. Bien, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, es verdad. Ni el retorno, ni la posibilidad de controlar los ruidos domésticos, ni nada. Hay muchas otras variables en juego. Por digamos. supuesto. Bueno, busquémosle lo positivo. ¿Cómo te puedo explicar? De repente, si hay un ruido fuerte doméstico, se escucha más por el aparato que por el teléfono, ¿entendés? Entonces está, yo qué sé, mirá lo positivo. No te amargues, Pau. Igual en paralelo vamos a tratar de solucionarlo, ¿no? Con el correr de los minutos. Sí, estamos en eso. Ahora vamos a desarrollar las noticias y empezamos por esta puesta a punto que hacemos todos los días con los casos de coronavirus en Uruguay. Luego de conocerse la muerte número 12 acá en nuestro país, que fue del vicepresidente de Rentistas, como les contábamos ayer al final de Todo Pasa, se divulgaron los números de noche, ¿no? La actualización de datos y de casos positivos y de gente recuperada. El Sistema Nacional de Emergencias divulgó ese informe de situación de la pandemia de COVID-19 en Uruguay. No hay cosas muy sorprendentes y lo que sí hay que destacar es que día a día se vienen recuperando personas que están por encima de los casos nuevos positivos. Eso se viene dando hace varias jornadas. Según los datos de ayer, durante esta última jornada se procesaron 527 test. Hay 543 casos confirmados en Uruguay desde el 13 de marzo, cuando ingresó el virus. Y de esos 543 casos, de esos 543 que no son todos focos activos, obvio, hay 324 personas que ya se recuperaron y 207 todavía están cursando la enfermedad. Desde la publicación del anterior informe, Uruguay registró 2 fallecimientos, un ciudadano argentino que residía en Punta del Este, que falleció en la noche del lunes, y el paciente de 69 años, que les contábamos ayer, vicepresidente del Club Rentistas, que murió ayer de mañana en Montevideo. Hasta el momento son 12 los fallecimientos por la enfermedad. De las 207 personas que están cursando el virus, 10 están en cuidados intensivos y no hay ninguna en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 90 son personas que trabajan en el sistema de salud, 53 se recuperaron y 37 están cursando la enfermedad. Los departamentos con casos confirmados son Canelones, Colonia, Durazno, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Salto y San José. Ayer martes, como les contábamos, se procesaron 527 test con 516 resultados negativos y 11 positivos. Desde el pasado 13 de marzo se han procesado 13.923 test con 13.310 negativos y 613 positivos. Cabe aclarar que el número de test positivos no coincide con el total de casos positivos confirmados diarios, ya que sucede siempre que una persona pudo haberse realizado el test más de una vez. Y aparte se lo hacen en muchos casos más de una vez en la misma jornada. Bien, pasamos a otro tema. 12 especialistas navales uruguayos están varados, confinados en realidad en sus camarotes en un crucero de lujo que está amarrado en Dubái porque tiene personas infectadas con coronavirus. Fueron contratados en enero por una empresa de servicios marítimos de Miami. Entre ellos hay mecánicos navales, hay marinos mercantes, hay soldadores y hay torneros. Entre ellos, esos son los 12 uruguayos de estas especialidades navales. Como les decía, fueron contratados en enero para este crucero que se llama Horizon y que haría un tour por puertos árabes. El sueldo era bastante alto, entonces la oferta era muy tentadora, pero bueno, todo derivó en una situación que ahora los especialistas que están confinados en este crucero están describiendo como desesperante, ¿no? Porque ya hace tiempo que están ahí y no tienen por ahora una vía clara de salida. La carta de la empresa estadounidense de servicios marítimos que los contrató, esto es una información del país que accedió a la carta, informaba a los uruguayos que en esa paga que les decía, bastante alta, de entre $4.000 y $5.000 por mes, estaba incluido un seguro de salud con repatriación incluso en caso de necesidad y con asistencia médica a bordo mientras durara el trabajo. Pero todo eso parece haberse esfumado. Ahora, pero Pau, en realidad era flor de oferta laboral, te tirás de cabeza. Claro, obviamente, por eso. Y además incluía toda esta asistencia médica que obviamente estaba prevista para situaciones normales, pero ahora nada de eso se está dando y por eso ahora vamos a ver que está interviniendo un abogado
están confinados estos 12 navales en sus propios camarotes, se tienen que ir a buscar sus alimentos a un comedor donde están cientos de personas, no les dan mascarillas, tapabocas, y si sufren de algún síntoma, alguna patología, algo, están obligados a ir a la emergencia, donde ahí también obviamente están atendiendo a los enfermos que tienen COVID-19, o sea, están en contacto directo si es que tienen que ir a la emergencia. De hecho, hay un relato en el diario de uno de estos uruguayos que tuvo dolencia en la garganta, tuvo llagas en la garganta y no tuvo otra opción que ir a la emergencia y exponerse de esa manera, ¿no? El abogado Marcos Pacheco, que es el que lo está asesorando, fue contactado por alguno de esos uruguayos para que gestione su repatriación y para ver si pueden mejorar por lo menos las condiciones en las que están en este momento en un crucero de lujo, pero en una situación que ellos describen como lamentable, ¿no? Incluso la empresa esta de Miami que los contrató desapareció y no les está dando ningún tipo de respuesta. Uno de los navales, mandó un mail a Cancillería para explicar su situación y pedir que los repatrien lo antes posible, por supuesto, y le respondieron bastante rápido y les dijeron que el tema fue puesto en conocimiento de las autoridades. Incluso en Cancillería le reconocieron a Eduardo Barrenechea, el periodista del País que hace esta nota, que están al tanto de la situación y que ya están haciendo todo lo humanamente posible por resolverla. Al contagiarse los miembros de la tripulación y varios pasajeros, a los uruguayos les ordenaron en ese momento, en el momento en que se detectan que hay contagios, les ordenan confinarse en los camarotes, y cuando empieza a haber un aumento del número de personas con COVID-19, ahí los cambiaron de piso del crucero. Esto ocurrió varias veces, han ido moviendo a la población sin un criterio médico claro ni explicado, ¿no? Esto es lo que también les preocupa mucho, que han movido gente sin las precauciones que uno puede, por sentido común, imaginar que van a tener. Incluso, después un médico llegó al crucero un poco después de todas estas medidas y les ordenó a los uruguayos que se quedaran en cuarentena en sus camarotes. Pero ellos temen que igual las medidas han sido bastante insuficientes, ¿no? A mediados de marzo de este año, los técnicos uruguayos veían cómo algunos de sus colegas de otras nacionalidades que estaban también trabajando en el crucero abandonaban el barco y regresaban a sus países, y un audio de uno de los técnicos que mandó al abogado Pacheco y que cuenta Barrenechea en esta nota, dice que se fueron brasileños, peruanos y colombianos, y que ellos pensaban que en algún momento les iba a tocar a ellos. Durante días estuvieron ahí como en un limbo esperando que les fuera su turno, pero esto no ocurrió, y ellos consideran que la compañía especuló con el hecho de que continuaran trabajando el mayor tiempo posible, y incluso dicen que quieren que continúen corriendo riesgo de agarrarse la enfermedad y que ni siquiera les están pagando. O sea que hay una situación realmente desbordada en este crucero. Veremos qué pasa en las próximas horas. Qué disparate. Bueno, cambiamos de tema. Los integrantes de los equipos de gestión de más de 20 unidades ejecutoras de la región oeste y este, ENACE, presentaron ayer una renuncia masiva a la Administración de Servicios de Salud del Estado, luego de la remoción de Alejandra Caputi, quien se desempeñaba como directora de esa regional hasta hace algunos días, cuando fue removida, y en su lugar asumió Fernando Silva. También, recordemos que hubo remociones de otros cargos de confianza en los últimos días, y esto también ha movilizado a los trabajadores que tomaron la decisión. En la carta de renuncia a la que accedió Montevideo Portal, los profesionales de la Unidad Oeste también rechazan unas publicaciones del jerarca nombrado en ese puesto, como les decíamos, Fernando Silva, que es de Cabildo Abierto. Rechazan lo que escribió en redes sociales en las últimas semanas. Él hizo esas publicaciones que decíamos en títulos, en Facebook, por ejemplo, donde habló de la mugre, la desidia y la falta de control que dejó la anterior administración. Horas después de la designación de Silva, los integrantes de estos equipos de la Regional Oeste, que nuclea a los departamentos de San José, Flores, Florida, Durazno, Río Negro, Soriano y Colonia, presentaron una renuncia masiva. En la carta, los técnicos firmantes, que son 22, manifiestan su disconformidad con las formas y procedimientos de las remociones.
Entendemos que estas formas no nos garantizan el respaldo necesario para actuar y decidir en el marco de la actual pandemia y la imprescindible transición responsable, lo cual ha quedado en evidencia en las declaraciones públicas del nuevo director de nuestra región, el doctor Fernando Silva. En las mismas se manifiesta un absoluto desprecio por la tarea que durante tiempo y con tanta responsabilidad y dedicación venimos llevando a cabo, y gracias a las cuales ACE está preparada para enfrentar esta pandemia y otras, enfatizan. En las publicaciones en Facebook, que luego borró, Silva comentaba que cuando llegó a su nuevo puesto se encontró sin planificación, sin previsión alguna, sin materiales y con números, con números ultra rojos. Con deudas de mucho dinero. Él dice, me encontré con números ultra rojos de muchísimo dinero de deuda. Eso es lo que dice exactamente. Parecía utópico poder afrontar esta crisis. Quedó demostrado con los números una realidad que todos los cabildantes sabíamos en nuestro interior. Acá, con trabajo, iniciativa y voluntad, en la jerga militar horas culo, pone él, se podía lograr mayores cosas que en 15 años de deterioro de la salud. Esto fue lo que dijo y agradeció al coronel Enrique Montaño en esa carta. Es una pena y genera un gran malestar recorrer los hospitales públicos. Es muy penoso recorrer los hospitales públicos. La mugre, la desidia, la falta de control es un común denominador. No sé si tendremos más o menos plata, más o menos recursos humanos, pero urge la vergüenza de no hacer nada. Es un compromiso más que partidario, moral, el cambiar el estado de los hospitales públicos. Acá hay que arremangarse y meter fogón, lampazo, agua jana y voluntad, escribió Silva. Minutos después de la renuncia masiva de los técnicos del oeste, los integrantes de los equipos de gestión de la región este también pusieron sus cargos a disposición. Hubo un efecto dominó ahí y también renunciaron. En la carta enviada a Cipriani, al número 1 de ACE, los técnicos aducen que esta nueva realidad del país debería ser llevada adelante por personas de confianza del presente directorio. Bueno, y en el Ministerio de Salud Pública hay una situación también de mucha disconformidad. En este caso no es por renuncias, sino justamente porque se cesó a 42 funcionarios de particular confianza de las administraciones anteriores del Frente Amplio. Esto fue el fin de semana. El ministro Daniel Salinas, despidió a estas 42 personas. Es algo que suele hacerse, es una medida administrativa que ocurre en cada transición de gobierno, pero lo que llamó la atención y se divulgó bastante el fin de semana, por ejemplo, Lucía Delgado, que era la directora del programa de control de cáncer, lo hizo público en Twitter, que le había llegado la comunicación mediante un mensaje telefónico, y también porque estamos en medio de la pandemia, entonces uno espera que este tipo de medidas quizás se retrasen, digamos, ¿no? Bueno, por eso hay un gran malestar, y el Frente Amplio manifestó su disconformidad en un comunicado por estas remociones en el Ministerio de Salud Pública de funcionarios que eran de confianza del Frente, ¿no? Este comunicado que se difundió ayer, la coalición opositora reconoció la potestad de las actuales autoridades para la designación de los cargos de confianza, pero dejó por sentado su discrepancia con los procedimientos de los cambios realizados en los últimos días. Esto que les decía, ¿no? El tema de los mensajes telefónicos. Según el Frente, los mecanismos que se han utilizado para estas decisiones denotan una importante falta de responsabilidad y criterio de oportunidad, dado que se realizan en el curso de una pandemia sin un adecuado traspaso de responsabilidades a los nuevos equipos de trabajo, sin el marco de un proceso de transición. Así dice el comunicado, que también señala que los técnicos que han desempeñado cargos de confianza en el Ministerio de Salud Pública y en ACE también, independientemente de su afinidad política, han enfrentado la grave situación sanitaria en curso, realizando sus tareas sin medir esfuerzos y poniendo toda su capacidad al servicio del pueblo. El partido también reitera su voluntad de colaborar en la transición de las responsabilidades que deban asumir las autoridades designadas por el nuevo gobierno, y reivindica en este comunicado su compromiso con la institucionalidad y el desarrollo profundo de las políticas públicas en Uruguay, y remarcan la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que incorporó a cientos de miles de usuarios, y bueno, también hablan del fortalecimiento de ACE, lo que determinó que el principal prestador del sistema de salud se encuentra hoy con una enorme fortaleza, dicen ellos, para enfrentar el presente y el futuro, digamos, de esta situación tan atípica.
Los centros comerciales Montevideo Shopping, Portones, Tres Cruces y Nuevo Centro Shopping enviaron ayer información a varios medios de comunicación con los pasos que están dando para reabrir lo más pronto posible. Fuentes de esos shoppings se comunicaron con la producción de Todo Pasa y aseguraron que por estos días están dando información varios medios sobre cómo y cuándo van a reabrir los shoppings. Algunas informaciones tienen datos parecidos a la realidad, pero otras no, otras se parecen más a bolazos, dicen. Y a efectos de aclarar las cosas, aseguran, vamos a expresar que para nosotros lo importante no es reabrir a las apuradas, sino reabrir bien. En tal sentido, dicen desde los directorios de estos shoppings que están trabajando en un protocolo de reapertura segura que se basa en la contratación de un prestigioso médico infectólogo grado 5 de la Facultad de Medicina y considerando los protocolos preparados por las cámaras de los shoppings de Alemania, Argentina y Colombia, además de nuestra experiencia. Una vez que este protocolo esté listo, lo instrumentaremos para estar prontos para la reapertura. ¿Cuándo será esa reapertura? Bueno, para fijar la fecha, el camino es primero terminar ese protocolo de seguridad e instrumentarlo, o sea, estar listos para funcionar en forma segura. Segundo, una vez que estemos listos, vamos a ver cómo están las instrucciones que nos dé el gobierno, en las cuales confiamos totalmente. Veremos cómo va la liberación de actividades del país y confirmaremos que las cosas vienen bien. Y tercero, recién cuando se den los puntos 1 y 2, fijaremos la fecha de la reapertura. Todo esto, no va a suceder antes de la última semana de mayo o en el mes de junio. Es decir, que están diciendo que no van a reabrir las puertas los shoppings hasta fines de mayo o principios de junio. También existe la posibilidad de que sea de ahí para adelante, de junio para adelante, si los acontecimientos así lo justifican. En resumen, todavía no hay fecha fijada, sino una idea de a partir de cuándo se podrá abrir, y la fecha será cuando las condiciones de higiene y seguridad estén organizadas y la gente pueda concurrir con tranquilidad. También averiguamos que Punta Carreta Shopping va por el mismo camino y obviamente reabrirá sus puertas cuando los shoppings Montevideo, Portones, Tres Cruces y Nuevo Centro lo hagan. Y el uso de tapaboca en supermercados y también en grandes superficies comerciales como los shoppings va a ser obligatorio. Esto cuando abran los shoppings, obviamente. Uh-huh. Es una información que transmitió ayer el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Dijo que se ejercerán los controles necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento de esta medida y afirmó que sería a partir de hoy miércoles. Además afirmó que los clientes van a llevar su barbijo al hacer las compras y que en caso de no tener uno, les deberá ser proporcionado de forma gratuita por los comercios. Lo escuchamos. Con la Asociación de Supermercados del Uruguay, que queremos agradecerle, como le habíamos hecho antes con la Cámara de Transporte, bueno, se llegó a una decisión por parte del Gobierno Nacional, ha acordado con el Presidente de la República y con esta institución, la Asociación de Supermercados, de obligar a partir de mañana a todos los funcionarios que ya están protocolizados, pero a los clientes de los supermercados a entrar con tapabocas a estos centros comerciales. A partir de mañana miércoles es una medida que va a ser obligatoria y que va a ser obviamente va a ser exigible la entrada de los centros comerciales, que va en el sentido de lo que viene haciendo el gobierno, de exigir presencia con protección. O sea, quédate en tu casa sigue siendo el principal eslogan. Esto lo que tenemos para trabajar en el combate al coronavirus, la protección y la prevención del contagio. O sea, quédate en tu casa lo más que puedas. Y bueno, y con las disculpas del caso, porque a nadie le gusta y no es muy cómodo. Pero bueno, puede ser casero, de tela, lavable, como cualquiera de estos, no es muy cómodo. Pedimos disculpas, pero los estamos cuidando y se tienen que cuidar por sí mismos y por los que quieren, ¿verdad? Así que quédate en tu casa y si salís usa tapaboca, puede ser, como reitero, uno de tela, lavable, y vamos a empezar por los lugares de mayor concentración de gente, en lugares cerrados, ¿no? Empezamos por el transporte, a los supermercados a partir de mañana le van a empezar a exigir a los clientes para entrar el uso de tapabocas. Bueno, visiblemente molesto con su tapabocas, Álvaro Delgado, un tapabocas negro de tela, decía, bueno, disculpen que esto es incómodo para todos, para mí también, le faltó decir,
Y bueno, y escucharon ustedes, dijo 3 veces que era a partir de mañana, porque lo dijo ayer, hoy miércoles, ¿no? Sin embargo, en unas horas después, la Asociación de Supermercados del Uruguay emitió un comunicado en el que decían que la medida era a partir del próximo viernes y que se va a apelar a la responsabilidad de los consumidores y que se ejercerán los controles necesarios, como les decía, para asegurar el adecuado cumplimiento del uso de tapabocas. En el marco de las conversaciones que mantienen las autoridades de gobierno con los dirigentes de la Asociación de Supermercados y esta cooperación del sector, dice el comunicado, se están tomando iniciativas para buscar prevenir la propagación del coronavirus, y en ese marco es que se exhorta a los clientes a ingresar a los locales de todo el país con mascarillas o con otros implementos que garanticen que la boca y la nariz queden cubiertas, respetando así los lineamientos del Poder Ejecutivo. Eso dice el comunicado. Después, desde la Asociación de Supermercados, hablaron con el diario El País y dijeron que es muy difícil y que prácticamente es imposible entregar los tapabocas sin costo. ¿Por qué? Bueno, porque hasta el momento, si bien la idea de, o sea, tampoco se ha manejado la idea de cobrarlos, ¿no? Porque, entre otras cosas, eso desalentaría obviamente a que los clientes concurrieran al supermercado. Pero lo que dijo ayer el gerente general de la Asociación de Supermercados, Daniel Menéndez, es que es imposible asumir el costo de ofrecer de forma gratuita todos los tapabocas que ellos estiman que pueden llegar a tener que dar, que se calculan más o menos 500.000 por día, y ellos dicen que no hay ni siquiera un stock de barbijos en plaza y que de regalarlos en los supermercados, ellos piensan que parte del público iría solamente a llevárselos gratis, ¿no? Además hay 33.000 personas que trabajan en supermercados en todo el país, a las cuales se les entregan 3 tapabocas descartables por día o 6 de tela para ser usados en 4 meses. Todavía tenemos que definir bien la instrumentación, tenemos 2 días, dijo Menéndez al País. Indicó también que el sector apoya plenamente la iniciativa del gobierno y que por eso exigirá el uso de tapabocas. Esto va a ser a partir del próximo viernes, aclaró él, y también dijo que se va a intentar evitar esa violencia que, según cuenta, se ha dado entre personal de seguridad y clientes por no llevar tapaboca o por no cumplir algunas medidas, como por ejemplo esto de no entrar más de una persona a la vez. Así que eso también es un problema. Y algo parecido, este es un último apunte que quiero hacer, algo parecido está ocurriendo con el transporte público, en los ómnibus. Si bien la Intendencia de Montevideo informó que el uso de tapaboca es obligatorio en el transporte desde el sábado pasado, esto no siempre se está cumpliendo, y la disposición abarca no solo a los pasajeros, también a los guardas, a los conductores y también a los choferes de aplicaciones, a los taxistas y a los remiseros. Desde la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, dicen que no alcanzan los tapabocas para todos los pasajeros, así como tampoco alcanza el alcohol en gel en las unidades, por lo cual se pide a los usuarios que viajen con ambos implementos, ¿no? Tanto con el tapabocas propio como con alcohol en gel para protegerse en el caso de viajar arriba del ómnibus, ¿no? Todo pasa, 4ª temporada. Mariano López, Paula Barquet, Delmir Infante y Nicolás Delgado. 4ª temporada. 7:33 de la mañana, vamos a hablar un poco de educación. El Consejo Directivo Central de la ANEP, el CODICEN, le pidió a los colegios privados comenzar a trabajar en el retorno a clases, teniendo en cuenta el protocolo que se aplicará en las escuelas rurales desde hoy miércoles. Recordemos que hoy arrancan esas 543 y el miércoles que viene otras. No se sabe si el miércoles que viene arrancarán todas las demás para completar las que no son de Canelones, pero se intentará de que sean al cabo de los 2 miércoles, 22 y 29, más de 900 escuelas rurales en marcha. Bueno, ahora, siguiendo el protocolo de las escuelas rurales, se trabaja con colegios privados y escuelas públicas de zonas urbanas. Todavía no hay fecha decidida, no hay fecha marcada para el regreso a las aulas en los colegios privados, y eso dependerá de la evaluación que haga el Sistema Nacional de Emergencias. El reintegro será parcial y paulatino. De aquí en más, los colegios privados deben documentar tiempo y contenidos trabajados en modalidad virtual y definir modos de evaluación para acreditar cómo se llega a los objetivos pedagógicos propuestos por las autoridades de la educación. Además, se planteó al CODICEN reprogramar el periodo de exámenes de abril, que habilita a muchos estudiantes de secundaria a ingresar a la universidad. Así entran a la facultad.
Carlos Noya, presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada, explicó en diálogo con Subrayado cómo se están preparando para este retorno. No se manejó fecha, nos contestaron que están supeditados a lo que el SINAE diga respecto al reintegro. Sí nos dijeron que que nos vayamos como preparando para el retorno, teniendo en cuenta los protocolos, por ejemplo, que que comunicaron respecto a la educación rural, que si hay un reintegro seguramente sea en ese sentido y en esa modalidad, pero no hay fecha de reintegro ni tampoco una respuesta clara respecto al cómo sería, pero sí que de alguna manera estemos preparados para eso, que es algo que deseamos todos, reencontrarnos con nuestros alumnos, ¿no? Noya también indicó a Canal 10 que los colegios privados más pequeños son los que sufren más las consecuencias de la emergencia sanitaria y que la mayoría de las instituciones enfrentan reducción de ingresos con las rebajas en las cuotas exigidas por las familias. Además, dijo que se percibe un aumento en las solicitudes de becas y de rebaja de cuotas y se mostró sorprendido por la cantidad de denuncias ante Defensa del Consumidor. Denuncias el tema del consumidor, que tengo entendido que fueron 16 familias que se quejaron. Indudablemente, es algo que nos sorprendió bastante. Nuestro concepto, por lo menos, es que las familias son parte de una comunidad educativa y se tienen que acercar a la comunidad educativa, que creo que le van a poder resolver. Hay un aumento de las solicitudes de becas y de rebajas escolares, entendible por parte de los padres, y eso tiene un correlato similar en el envío de seguro de desempleo. A las instituciones tenemos poco margen de maniobra porque tenemos que sostener el servicio, pero para sostener el servicio necesitamos a los docentes, y para poder tener a los docentes tenemos que pagarles el sueldo, y el sueldo en el 99,5% de las instituciones sale del aporte de las cuotas escolares. Entonces es un difícil equilibrio que estamos teniendo las instituciones, que, como dije en alguna otra oportunidad, mientras esto se alargue, cada vez vamos a tener más dificultades. Y si esto se alarga mucho, realmente vamos a sufrir el impacto, realmente, sobre todo instituciones con menos respaldo económico, van a sufrir quizás severas consecuencias de esta crisis. Varios de esos colegios igual enviaron a seguro de paro a sus funcionarios, ¿no? Y lo que queda claro es que con el paso del tiempo, a medida que corren las semanas y no estamos ni cerca del retorno de clases todavía, son cada vez más los pedidos de padres y madres para que haya una rebaja en la cuota. Pau, estás ahí. No sé cómo te ha ido a vos, pero yo en los colegios a los que mando a mis hijos, que son dos distintos, hay uno que tomó medidas de contemplación claras a los padres y otro que está tomando otro camino que también es comprensible. Bueno, un poco todo lo que decía Noya, ¿no? La situación es muy complicada. Claro. Si tenés que reducir las cuotas, tenés que mandar a seguro de paro, no te queda mucha opción, ¿no? En mi caso, en el jardín de Juan Martín, un recorte de la cuota de un 20%. Bueno, ahí va. Yo en el jardín de Francisco parecido, y después en el colegio de Guadalupe ahí un poco distinto. Pero bueno, ¿se me escucha bien ahora? Perfecto. Estoy en la aplicación de vuelta. Impecable. Qué bueno. Vos decías un poco antes de empezar con los colegios, hablabas de que hoy vuelven a ser presenciales las clases en algunas escuelas rurales. Se calcula que son más de 5.000 niños en todo el país que asisten a estas escuelas, que son de varios departamentos, sin contar Canelones y Montevideo, obviamente, que van a retomar las clases, que va a ser de manera voluntaria y que va a ser 3 veces por semana a partir de hoy, miércoles. El gremio y las autoridades todavía discrepan en varias cosas, pero también discrepan en la cantidad de centros que van a abrir sus puertas. La Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria, FUMTEP, así se llama en realidad formalmente el gremio, estima que unas 300 escuelas están en condiciones de reabrir, de recibir alumnos y reabrir, ¿no? Y el Consejo Directivo Central, el CODICEN de ANEP, dice que son 543. Hay una discrepancia grande en ese sentido. La secretaria general del sindicato, Elvia Pereira, habló con el diario El Observador y le dijeron al diario que en las reuniones que mantuvo el gremio con las autoridades tampoco se ha manejado esa cifra de 543 que viene trascendiendo en los medios. Ahí también hay un desencuentro. Pereira afirmó que en la tarde de ayer, martes, dijo que no iba a ser posible llegar a ese número para hoy, para esta mañana.
Y bueno, uno de los motivos que adujo Pereira fue la falta de los resultados de los hisopados realizados a los 150 maestros que trabajan en estas escuelas rurales. La directora general de primaria, Irupé Busetti, dijo que si bien los hisopados estaban hechos, es verdad que restaba todavía conocer el resultado, así que no sé si en este momento tienen ese asunto resuelto, hoy siendo las 7:40 de la mañana, o si en realidad serán menos de 543 las escuelas que finalmente ofrezcan a los alumnos volver a clase. El gobierno definió, a pedido de los sindicatos, que se harían estos hisopados a todos aquellos maestros provenientes de ciudades o localidades que hayan tenido casos positivos de COVID-19. Estos departamentos son varios, pero los que tuvieron mayor demanda de estudio, según dijo Busetti, fueron Salto, Colonia y Durazno. En los tres hay casos positivos y en los tres hubo bastante demanda de hisopados. Tanto las autoridades como los gremios de la educación llegaron a esta fecha que fijó el presidente Luis Lacalle Pou, de 22 de abril, trabajando a contrarreloj para cumplir con todos los puntos que fueron surgiendo en este protocolo que se acordó entre las partes, porque además del hisopado al personal, también se acordó que las escuelas estén en condiciones edilicias, varias de ellas no lo estaban, y sobre todo que cuenten con insumos para mantener la higiene necesaria, ¿no? Esto es un punto esencial, importantísimo en el protocolo, el tema de la higiene, y después debe haber personal auxiliar para ayudar con las tareas de limpieza también, y tickets de alimentación para repartir a los padres, porque los niños en esta primera etapa no van a comer en la escuela. Recordemos que si bien el miércoles 8 de abril Lacalle Pou anunció que iban a ser 973 escuelas rurales de todo el país, salvo Canelones, las que abrirían sus puertas, esa cifra bajó en una primera instancia considerablemente, una vez que los gremios y las autoridades se pusieron a analizar al detalle la realidad de cada centro, y ahí es que se llegó a estas 543, que todavía Elvia Pereira dice que no es una cifra que se haya manejado en las reuniones entre ellos. Pero bueno, públicamente es la cifra que se ha manejado, la ha manejado también el presidente del CODICEN, Robert Silva, y las demás autoridades educativas. Y se acordó que las escuelas van a abrir 3 veces por semana, como les decía, por no más de 4 horas. Para esta primera apertura se fijó un tope máximo de 30 alumnos, así que bueno, algunas escuelas tienen incluso menos de 5 alumnos, por ejemplo, otros tienen cerca de 15 y hay otras que son las menos que tienen 30 alumnos, así que se estaría cumpliendo con esa medida. Y para el próximo 29 de abril está previsto que el gobierno anuncie la apertura de otras escuelas más, que no podrán abrir las puertas hoy miércoles, pero la FUN también se opone a esta medida y ya pidió una reunión para conocer cuál es el plan, ya que asegura que no fue en consulta con el sindicato. En otro orden, la justicia falló a favor de la extradición del narco mexicano González Valencia, pero esto no va a quedar así, no es definitivo, porque la defensa recurrió a la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno falló a favor de esa extradición del narcotraficante mexicano e integrante del cartel Los Queenies, Gerardo González Valencia, a los Estados Unidos. Esto lo informó el diario El País en las últimas horas. El mexicano, detenido a fines de abril del año 2016, es acusado en el país norteamericano por un crimen presuntamente cometido en la década de los 90 en el estado de California, así como por tráfico de estupefacientes. Es requerido en los Estados Unidos por la comisión de delitos de narcotráfico, específicamente conspiración para introducir y distribuir sustancias que contenían cantidad detectable de cocaína y metanfetamina. Según informó el diario El Observador, en base a fuentes judiciales, luego de conocida esta resolución, la defensa de González Valencia planteó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Este recurso ya había sido presentado por la defensa a la Corte y fue desestimado por esta en el mes de febrero de este año. En su momento, los colegas de Montevideo Portal accedieron a la sentencia del máximo órgano de la justicia uruguaya, que decía: ya no quedan más instancias posibles, por lo que debe cumplirse con el procedimiento de extradición. En concreto, según el diario El País, el caso ahora volverá a la Suprema Corte, pero antes deberá definir la admisibilidad del recurso solicitado. En caso de que acepte el recurso y falle nuevamente a favor de la extradición, los Estados Unidos tendrán un periodo de 30 días
para poder llevar a su territorio al delincuente. Recordemos que González Valencia todavía es el preso con más medidas de seguridad en Uruguay. Además, hace pocas semanas fue trasladado sorpresivamente por una decisión del ministro Jorge Larrañaga, que dijo que por cuestiones de política carcelaria y de seguridad era trasladado de Punta de Rieles al penal de Libertad. Ahora está en el penal de Libertad y siempre se dijo en los últimos tiempos que era el recluso con más medidas de seguridad en Uruguay. De hecho, Víctor de la Valle, cuando fue su defensor, habló con nosotros acá en Todo Pasa y nos comentaba que para ir a visitarlo a su cliente tenía que traspasar como 5 puertas más o menos, ¿no? Que era impresionante. Sí, me acuerdo de una nota buenísima de Gonzalo Terra cuando trabajaba en El País. Fue cuando nos enteramos de que estaba este hombre en Uruguay, porque en realidad o sea, no es una cosa de hace tanto tiempo. Pero Gonzalo pudo hablar con él, hizo una nota, y el cuento de cómo había llegado a él estaba muy interesante. Este es el famoso narco que amenazó a Eduardo Bonomi y dijo que iba a aparecer colgado del puente más alto de Montevideo, ¿no? Sí, me acuerdo. Bueno, cambiamos de tema. Sí. Un grupo de técnicos del Ministerio de Salud Pública elaboró un documento que tiene información y varias recomendaciones para las mujeres embarazadas o con hijos recién nacidos. Dicen desde el Ministerio que las recomendaciones fueron creadas porque tuvieron varias consultas respecto a la posible infección por coronavirus en mujeres embarazadas. En primer lugar, el documento señala que actualmente no existe evidencia de que las embarazadas presenten distintos síntomas ni signos o que presenten un mayor riesgo de infección por coronavirus que la población en general. Tampoco existe evidencia concluyente de que el embarazo pueda empeorar el curso de la enfermedad, en especial la neumonía por COVID-19, pese a que existen reportes de escasos casos de muerte materna. Esto dice el texto del Ministerio de Salud Pública. Una de las primeras recomendaciones es que las mujeres embarazadas se den la vacuna antigripal. Esto siempre es así, más allá de la pandemia se recomienda a las embarazadas, si bien la vacuna no protege contra el coronavirus, permite reducir sí los casos de gripe en las mujeres gestantes. Resulta fundamental que las mujeres embarazadas estén vacunadas para prevenir este tipo de infecciones respiratorias que podrían agravar o sobreagregarse a otras infecciones como COVID-19, dice el Ministerio. Y en otro orden informaron que no hay evidencia de transmisión del virus vía transplacentaria durante el periodo de gestación, o sea que no se transmite de madre a hijo. Esta es una de las preocupaciones que obviamente está presente. Sin embargo, acotan que sobre este tema hay poca evidencia, limitada evidencia, dice el Ministerio. La transmisión es más probable en la etapa neonatal a partir de secreciones orofaringeas, maternas y fecal oral, debiéndose extremar los cuidados para evitarla. Es decir, es más probable cuando el bebé es recién nacido que cuando está todavía dentro de la panza, digamos, ¿no? A la fecha no existe evidencia de que la infección por COVID-19 determine una posibilidad mayor de aborto o muerte fetal, también aclara esto el Ministerio. Y en cuanto a recomendaciones, los técnicos del Ministerio piden a las mujeres embarazadas evitar los viajes, reducir en lo posible el contacto social, por supuesto. Piden extremar las medidas de prevención que la cartera hizo ya con anterioridad para toda la población. Exhortan a suspender los cursos de preparación para el nacimiento de forma presencial, o sea, las famosas clases de parto, mejor que no sean presenciales, y buscar alternativas para que los usuarios puedan participar de estos cursos entonces a distancia. Para aquellas madres que no presenten síntomas y que no hayan tenido contacto con personas infectadas, solicitan concurrir a los controles prenatales agendados a la hora asignada, solas o acompañadas, pero por una sola persona, y extremar todos los cuidados en la sala de espera. De ser posible, se deberá evaluar telefónicamente si el control obstétrico presencial en las gestaciones normales de bajo riesgo puede ser retrasado sin afectar su seguridad y calidad. En definitiva, esto también depende un poco del médico tratante, ¿no? Las ecografías y las rutinas obstétricas que, a criterio del ginecólogo, se puedan posponer,
se recomienda realizarlas una vez que la situación epidemiológica lo permita, evitando que eso lleve a su no realización. O sea, no dejar de hacer controles porque sí, pero ir evaluando qué tan necesarios son. Eso es un poco el criterio, ¿no? Los laboratorios y los consultorios de ecografía deberán extremar las medidas de protección y agendar a las usuarias de forma de evitar el contacto entre ellas. La participación de la pareja asintomática en la ecografía obstétrica debe permitirse, asegurando las medidas de protección como distancia y uso de tapabocas. Y en cuanto al nacimiento de los bebés, es un punto esencial, el comunicado dice que durante el trabajo de parto y el parto o la cesárea, solo se permitirá la permanencia del padre o el acompañante elegido por la madre, siguiendo las prácticas habituales, las recomendaciones plasmadas en los manuales y las guías del Ministerio y el respeto a la ley de acompañamiento del nacimiento. O sea, esto que había circulado en los últimos días, no sé si vos escuchaste, de que quizás se impidiera participar al padre del parto o de la cesárea. En ese momento único aparte, ¿no? Sí, lo había leído. En ese momento, claro, en ese momento tan especial, bueno, no es parte de las recomendaciones del Ministerio. Por último, para aquellas mujeres embarazadas que hayan tenido contacto con personas infectadas, los técnicos recomiendan autoaislarse, no recibir visitas, permanecer en ambientes ventilados y aislar sus artículos de uso diario respecto del resto de la familia. Con respecto a las consultas telefónicas, piden hacerlas a través de telemedicina, de consultas telefónicas o audiovisuales en el propio domicilio, en lo posible. Y se recomienda, si la situación lo permite, consultar en servicio, no se recomienda, en el caso de que sea necesario, consultar en servicio de puerta, ¿no? Esto es lo más importante, no ir a la emergencia porque sí, sino que dar aviso al servicio de salud para ser orientada sobre los cuidados y reagendar los controles en caso de que haya un cuadro clínico sintomático y pasados los 14 días de contacto. Cambiamos de tema. El ex vicepresidente de la República y ex ministro de Economía, Danilo Astori, actual senador, estuvo ayer en Todo Pasa. Desde su casa nos habló de varios temas y entre las cosas que dijo, planteó una propuesta que hasta ahora no estaba arriba de la mesa: crear un impuesto para los depósitos de los uruguayos en el exterior. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, había dicho el 8 de abril que hoy gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis y que por eso su gobierno no creará ni aumentará los impuestos para el capital. Astori coincidió en Todo Pasa con el mandatario en que este sector es el que va a impulsar al pelotón, pero aseguró que establecer un impuesto sobre los depósitos en el exterior no afectaría la reactivación productiva. Si nosotros analizamos los volúmenes patrimoniales que manejan algunos compatriotas que constituyen un porcentaje ínfimo de la población y que no están aplicados a actividades productivas, podríamos asegurar una contribución de este sector para las necesidades del Uruguay. Por ejemplo, supongan ustedes, hay miles de millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior, que no tienen nada que ver con la reactivación productiva del Uruguay, lamentablemente. ¿Por qué no pensar en algún tributo que grave precisamente, incluso modestamente, no estoy pensando en un tributo importante, los miles de millones de residentes uruguayos que están depositados en cuentas en el exterior? Eso no tiene nada que ver con la reactivación productiva, ni tampoco la afectaría. Al contrario, tendría un efecto coherente con el hecho de que esos uruguayos pudieran repatriar esos capitales y ayudar ahora que el país lo necesita tanto. Guita de uruguayos depositada en el exterior. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, a fines de 2018 los uruguayos tenían depositados en bancos ubicados fuera de fronteras 6.236 millones de dólares, según datos del Banco Internacional de Pagos procesados por el diario El País. Eso a fines de 2018, ya pasó casi un año y medio, o sea que hoy, en abril de 2020, puede ser más. La propuesta de Astori no fue bien recibida por el senador blanco Jorge Gandini, que preside la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. No deja de llamar la atención la reflexión y la propuesta que hace el senador Astori. Siendo el conductor de la política económica de este país durante 15 años, habiendo sido ministro o vicepresidente de la República, siempre condujo la política económica,
y nos entregó un país con un déficit del 5%, de 5 puntos del producto, es decir, con un faltante para pagar el presupuesto nacional de 2.800 millones de dólares y con una deuda sobre producto del 70%. La verdad, no comprendo cómo, siendo de apariencia tan sencilla ponerle impuestos al gran capital de tipo financiero radicado en la banca del exterior, no aprovechó para ponérselo durante alguno de esos 15 años. Es llamativo, ¿verdad? Teniendo ese problema de déficit fiscal, habiendo tantos miles de millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior y siendo tan sencillo gravarlo y tan poco perjudicial para el país, porque ese no es un dinero productivo, al decir del propio Astori, ¿por qué no se lo puso durante estos años? Tenía mayoría absoluta, era el conductor de la política económica y muy afecto a poner impuestos. Prometió que no los iba a poner y puso varios otros. Siempre el trabajo, siempre la gente. Y en diálogo con Todo Pasa, Gandini también destacó las dificultades que conllevaría agravar los depósitos de los uruguayos en el extranjero. Agregó el senador Blanco que espera que Danilo Astori presente un proyecto de ley con esta iniciativa. ¿No será que es bastante complicado identificar dónde está ese dinero y de quién es? ¿No será que tenemos convenios con la mayoría de los países del mundo que impiden la doble tributación? Es decir, que si ese dinero de uruguayos está depositado en bancos del exterior y en esos países paga renta por ese dinero, ¿no puede volver a pagar en el país de origen? ¿No será que es muy difícil generar unos mecanismos que realmente operen para recaudar ese dinero que aparentemente es tanto? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es pedirle al senador Astori que nos haga una propuesta concreta, que nos mande un diseño de ese proyecto de ley. Así lo estudiamos, se lo puede presentar como senador y si necesita iniciativa y lo compartimos, se lo vamos a dar. El asunto es tener una propuesta concreta de cómo se aplica ese impuesto en el mundo con la legislación internacional que hoy tenemos. Y si lo presenta, allí nos preguntaremos cómo es que no lo presentó antes, siendo el Frente Amplio un partido que ha reclamado siempre gravar al gran capital. Y este es el peor del gran capital, el capital financiero de los uruguayos que tienen tanto dinero que lo ponen en bancos del exterior. Yo quedo a la espera. A lo mejor nos sorprende, más que con declaraciones, con propuestas concretas. Podrían ser muy bienvenidas. Con Mariano Todo Pasa, Todo Pasa, con Mariano López y Paula Barquet. Todo pasa. Las noticias en bandeja. Una veintena de integrantes de los equipos de gestión de hospitales de ACE en el oeste y otros del este del país renunciaron en protesta por la forma en la que fue cesada del cargo la directora regional Alejandra Caputi y por la designación de Fernando Silva en su lugar. Silva, que es militante de Cabildo Abierto, había publicado en redes sociales hace un par de semanas varios mensajes en los que decía que es una pena y genera malestar recorrer hospitales públicos. La Asociación de Supermercados del Uruguay emitió un comunicado en el que exhorta a sus clientes a usar tapabocas mientras realicen sus compras como medida de prevención para evitar contagiarse de coronavirus. La exigencia rige desde el viernes, anunció la gremial empresarial, aunque el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, había dicho que el uso obligatorio de mascarillas regiría desde hoy miércoles. Hoy vuelven las clases con asistencia voluntaria en 543 escuelas rurales de todo el país, exceptuando al departamento de Canelones. Los cursos presenciales serán 3 veces por semana y para el comienzo se firmó un protocolo que establece las condiciones de reinicio, entre ellas la obligación de que los centros sean higienizados constantemente. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, será recibido esta tarde por la Comisión de Constitución y Legislación del Parlamento en el inicio del tratamiento de su desafuero. El procedimiento fue solicitado por la Fiscalía, ya que el fiscal Rodrigo Morosoli entiende que el excomandante del Ejército omitió informar a la justicia y al gobierno sobre confesiones de José Gabazo en un tribunal de honor militar.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no sabe si el líder norcoreano Kim Jong-un está enfermo, pero le deseó suerte en sus posibles dolencias. Jim Sciutto, periodista de CNN, afirmó el lunes que la Casa Blanca está monitoreando información de inteligencia que sugiere que el dictador de Corea del Norte está en grave peligro después de someterse a una cirugía. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, postuló a Montevideo para que la final única de la Copa Libertadores 2022 se juegue en el Estadio Centenario. Durante una entrevista con Telemundo, Alonso también informó que se reunió con el presidente Lacalle Pou y que todavía no se fijará una fecha de reinicio de entrenamientos en los clubes uruguayos. Tiempo pasa. El tiempo pasa. Todo pasa. Tenemos 15 grados con 2 décimas en el sur del país, la humedad es de 84%, la temperatura máxima en Montevideo y la zona metropolitana será de 21, de mañana nuboso a cubierto y de tarde igual acá en Montevideo, nuboso a cubierto. El panorama es similar en el este del país y la única diferencia es que la máxima prevista es de 22 en vez de 21. Luego, en el centro de Uruguay, ahora tenemos 14 grados, la humedad es del 54% y la temperatura máxima será de 25 en las primeras horas de la tarde. De mañana está nuboso y cubierto con probables precipitaciones aisladas y de tarde también nuboso a cubierto con probables lluvias aisladas. En el norte, mientras tanto, ya les actualizo en la página de Inumet, hay 16 grados ahora, 16. La humedad es de 84% y la máxima será de 31 grados habrá después del mediodía. De mañana está nuboso con periodos de algo nuboso y neblinas y de tarde algo nuboso y nuboso sin lluvias.